les explicaba esto de la prueba que vamos a tener el día jueves. Va a estar abierta la actividad desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, para que no haya ningún inconveniente. Desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche y van a tener 45 minutos para responder. Son 10 preguntas y van a tener 2 oportunidades, es decir, ustedes pueden dar la prueba 2 veces y se suman los 2 promedios que tengan en la prueba, se suman y le va a sacar un promedio general, ¿sí? Para que le tengan en cuenta esa parte. Pueden dar la prueba 2 veces. Si es que ustedes en la primera ven que sacaron una nota baja, pueden dar otra vez, pero cabe recalcar que no se van a repetir las preguntas, ¿sí? Porque va a ser un banco, digamos, de unas 20, 30 preguntas que ahí se sortea. Entonces, no les va a salir jamás el mismo examen si dan 2 veces, ¿sí? Listo, entonces, para la próxima clase vamos a terminar este tema y vamos a tener ¿Sobre qué valor es la nota? sobre 10 puntos. O sea, si saco 9 en la una e intento la otra por llegar al 10 y saco 3, 4, se baja a 7 o a 6. Claro, sí. Si ustedes llegan a un puntaje bueno en el primer intento, pues lo dejan ahí. Es decisión de ustedes si quieren dar los 2 o solo el 1. Ok. Listo. Ya, bueno, en las exposiciones que ya ustedes nos dieron, ya vimos lo que era el protocolo TCP/IP, ¿no es cierto? Que era el protocolo principal para la comunicación de Internet. Ahora, vamos a ver los distintos tipos de redes que existen, ¿no? En el Internet, que son las redes LAN y son las redes metropolitanas MAN y las redes de área amplia WAN, ¿no es cierto? Si bien es cierto, ya tocamos estos términos en clases anteriores, porque varía hacer énfasis en este tipo de redes. Las redes LAN, como ya lo dijimos, son redes de área local, ¿no es cierto? Redes que se encuentran en un mismo sitio común, es decir, en un edificio, en una oficina. Son redes pequeñas en las cuales se les denomina redes de área local y están diseñadas para conectar computadoras personales o dispositivos digitales dentro de un radio de media milla o de 500 metros. ¿Sí? Si es que la red se encuentra dentro de este rango de 500 metros, eso nos quiere decir que es una red de área local, ¿sí? Que es, digamos, una distancia pequeña. Por lo general, las redes LAN conectan algunos computadores en una oficina pequeña o todos los computadores en edificio o todos los computadores en diferentes y cercanos. Las redes LAN también se utilizan para vincular a redes de área amplia, de larga distancia, WAN, que vamos a describir más adelante. Ya, el servidor determina quién obtiene acceso a cuál y a cuál recurso en el que se encuentra. Y si ya vimos que el enrutador conecta la red LAN entre otras redes, podríamos ser Internet u otra red corporativa, de modo que la LAN pueda intercambiar información con todas las redes externas, ¿no es cierto? Si bien es cierto, nosotros tenemos una red de área local, pero esa pequeña red de área local se nos conecta a una red WAN, ¿no es cierto? Que es una red ya más amplia para nosotros poder obtener información desde ahí, ¿no es cierto? Porque ponemos el ejemplo que una red WAN es, por ejemplo, nuestro proveedor de Internet, como por ejemplo .NET, Etapa, esas diríamos que son unas redes WAN, porque esos nos entregan el servicio del Internet a un edificio o a la compañía que se encuentra en un determinado lugar y de ahí se deriva una red LAN, que es una red más pequeña. Ya. Las redes de área local LAN, el Ethernet es el estándar dominante en la LAN a nivel de la red física. Especifican el medio físico para transportar las señales entre computadoras. Las reglas de control de acceso son un conjunto de estándares de bits que se utilizan para transportar datos a través del sistema. En un principio, Ethernet soportaba una tasa de transferencia de datos de 10 gigabits por segundo, de 10 megabytes por segundo, y las versiones más recientes como con gigabits, Ethernet soporta una tasa de transferencia de datos de 1 gigabit por segundo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que antes, en las redes de área local, cuando teníamos los cables de Ethernet que eran de categorías anteriores como categoría 5, 5E, tenemos ahora
digamos, de medios físicos o cables que son de mucha mayor velocidad, que ya lo conocemos como Gigabit Ethernet. Digamos que en eso estamos actualmente. Antes solamente teníamos el Ethernet que podíamos transmitir a velocidades máximas de 10 megabits por segundo, ¿sí? Y ahora con el Gigabit Ethernet nosotros podemos transportar al doble de velocidad que anteriormente se hacía. En gigabytes por segundo, ya no en megabytes por segundo, sí, es bastante la diferencia. Porque, por ejemplo, un gigabyte hace referencia a 1024 megas, ¿sí? Entonces es bastante la diferencia en la velocidad de transmisión. Ya, las redes metropolitanas y redes de área amplia, conocidos como las redes WAN. La Internet, a ver, esta parte de aquí está. Bueno, las redes WAN hace referencia a las redes, como les dije, de los ISPs. Los ISPs no son más que los proveedores de Internet, se les conoce como los ISP. Como les dije en el ejemplo, los que tenemos acá en la ciudad son, por ejemplo, etapa.net. No sé si ustedes tienen algunos otros proveedores en su casa, tal vez, o en sus trabajos. Gonet. Perdón, disculpe, no lo escuché bien. Gonet. Gonet. Ya. Los proveedores de áreas metropolitanas, ¿no es cierto? Hace referencia a toda la ciudad. Digamos que en la ciudad de Cuenca tenemos estos proveedores de Internet de aquí. Ellos son los que pertenecen a la red WAN. Si bien es cierto, existen diferentes compañías que nos otorgan este servicio, pero varias de estas utilizan o alquilan ya la infraestructura de otras compañías que ya tenían, digamos, el cable tendido por toda la ciudad, digamos, como por ejemplo Etapa. Etapa tiene el anillo de fibra óptica en todo el centro histórico de Cuenca. Entonces, por ende, otras compañías, digamos, como .net, alquilan esa infraestructura de Etapa para vender el servicio de ellos. Entonces, en realidad no son diferentes proveedores, sino se van alquilando la misma infraestructura. Sí, entonces, por ejemplo, una empresa de las más grandes de acá del país es, no recuerdo bien el nombre, pero es la empresa más grande de redes de acá de la ciudad y está ubicada en Guayaquil. Sí, entonces ellos, Telconet. Telconet, justamente Telconet, es su granja de servidores y todo está ubicado en la ciudad de Guayaquil. Ellos tienen una denominación Tier 3, que es como se les denomina a los data centers, ¿no? Entonces, digamos que ellos son los principales proveedores acá en el país. Entonces, de ahí se van derivando a las diferentes compañías que otorgan el servicio. Estas compañías, como les dije, son conocidos como los ISPs, como Etapa y .net, por ejemplo. Y a eso se hace referencia una red WAN, una red metropolitana, una red que engloba a un área específica como una ciudad, una provincia. Ya, como vimos, los medios de transmisión, se utiliza distintos medios de transmisión, como vemos en las imágenes. Este es un cable trenzado, que es el típico cable de red que se utiliza en las oficinas para conectar a las computadoras de las, no sé, de cajeras, de la parte de secretaría, en los laboratorios de cómputo. Se utiliza este cable trenzado. Algunas compañías siguen trabajando todavía con el cable coaxial para otorgar el servicio, que igualmente son cables eléctricos, digamos. Y este es el cable de fibra óptica, disculpe. Este es el cable de fibra óptica en el cual tiene, en estas fibras pequeñas de acá, tienen cables pequeños que son de vidrio, ¿sí? Entonces, en el cable de aquí, en el cable de fibra óptica, la transmisión se hace mediante haces de luz. Es un cable muy delicado en el cual, de acuerdo a las normas de estandarización de
de cableado estructurado, ni a este cable, ni a ningún tipo de cable, por ejemplo, puede tener una 90 metros, no puede estar así el cable, no puede estar doblado 90 grados, no puede estar doblado el cable jamás, porque se pierde la transmisión. En el caso de estos cables de aquí, se empieza a desenrollar lo que está trenzado y en estos cables pues se trizan las fibras de vidrio y se pierde la comunicación. Entonces, dentro de esos estándares, por ejemplo, no puede haber esa situación. O si el cable está doblado, está amarrado, no puede existir eso dentro de las conectividades de red y dentro del cableado estructurado. Y bueno, otras compañías que otorgan el servicio mediante el cable coaxial, que es el típico cable como antena de televisión, que a su vez se conecta a un decodificador y ellos transforman las señales eléctricas en señales digitales, ¿sí? Entonces, a lo que me refería yo con el anillo de fibra que tiene, por ejemplo, Etapa en el centro histórico, es solamente de este tipo de cableado. Ellos tienen el anillo de fibra óptica, es decir, ellos pueden entregar banda ancha a bastante velocidad de transmisión y ellos a su vez se están expandiendo para más lugares de la ciudad, como por ejemplo ya parroquias y otras partes de la ciudad en los cuales tienen sus armarios, que son los puntos o conocidos como nodos, en los cuales se van distribuyendo los distintos lugares o casas que necesitan el servicio. Ya, en esta tabla de aquí podemos... Profe, Sí, una dígame. consulta. Respecto a esto, muchos proveedores dicen relación de partición 1.1, 1.4, 1.8, pero si subarriendan la infraestructura, ¿cómo queda esa partición? Por ejemplo, 1.16, así. ya, ¿eso qué quiere decir? Que ellos tienen, digamos, el nodo de fibra óptica por lado de su barrio. Pongamos el ejemplo así. Y ellos le dicen, yo tengo 8-1. ¿Qué quiere decir eso? Que a ustedes le entregan 50 megas de velocidad. Ya. Pero esos 50 megas de velocidad se van a dividir para 8 puntos. Eso nos quiere decir de 8-1. Usted no va a tener los 60 netos para usted solo, sino para 8 personas. 8 casas, digamos. Eso es lo que quiere decir de 8-1, de 3-1 y así. Ujú, Ok. ujú, listo. Ya, en esta tablita de transmisión y velocidades vamos a ver la diferencia entre estos cables, ¿no? Como les dije, el cable par trenzado dice que razón de datos totales en 4 megabits por segundo, un ancho de banda de 3 megahercios y la separación entre repetidores de 2 a 10 kilómetros. Es decir, yo puedo tener una conectividad óptima con este cable, no pasarme de 10 kilómetros, ¿sí? Con el cable par trenzado, no puede pasar de 10 kilómetros, porque si pasamos de aquí, ya se empieza a perder la transmisión. Y van a haber los cortes de internet y cortes de internet. Esta es la diferencia en este par trenzado. El cable coaxial, igualmente que el cable par trenzado, solamente soporta hasta 10 kilómetros de distancia. Y la fibra óptica, que es lo mejor que tenemos ahora para transmisión de datos, tenemos una velocidad de transmisión de 2 gigabits por segundo, un ancho de banda de 2 gigahercios y puede tener una transmisión óptima de 10 a 100 kilómetros, ¿sí? Entonces, por eso que nosotros veíamos en los videos anteriores cómo en la conectividad del Internet inició tendiendo cables de fibra óptica bajo el mar. Entonces, ustedes pueden ver que existe, que soporta hasta bastante distancia estos cables, ¿sí? Entonces, la diferencia entre estos tres tipos de cables que vimos anteriormente. Ahora, vamos a hacer una comparativa aquí. Si es que yo, por ejemplo, en mi casa tengo 60 megas de velocidad, ¿no es cierto? Pero yo en mi casa, para conectarme a la computadora, utilizo un cable par trenzado y todavía de una categoría muy antigua, por ejemplo, una categoría 5. ¿Ustedes creen que van a tener esa velocidad de transmisión o no? Los 60 megas. Inge, el par trenzado no se refiere al UTP, ¿no? Al UTP, sí. Pero verá que estoy diciendo que es una categoría antigua, una categoría 5, porque ahorita estamos en la 5E, en la 6E, disculpe. En la 6. Claro. Entonces, digamos que la velocidad del Internet va a encontrar este cable como un cuello de botella, porque no va a soportar velocidades de transmisión de
10 megabits por segundo. ¿Sí? Si usted al proveedor le puede entregar una alta velocidad de transmisión, pero si es que sus medios de la red de LAN, que ya es del área local, son, digamos, caducos, no va a tener esa velocidad de transmisión. Entonces, siempre hay que tener en cuenta todas esas situaciones. Listo, entonces ya vimos la tabla de las velocidades de transmisión y ahora vamos a ver lo que era el ancho de banda o velocidad de transmisión. El ancho de banda es la cantidad total de información digital que se puede transmitir a través de cualquier medio de telecomunicaciones que se mide en bits por segundo, en BPS. Se requiere un cambio de señal o ciclo para transmitir de 1 a varios bits, por lo tanto, la capacidad de transmisión de cada tipo de medio de telecomunicaciones es una función de sus frecuencias. El número de ciclos por segundo que se puede enviar a través del medio se mide en hertz y equivale a un ciclo de medios. Cuanto más grande sea el rango de frecuencia, mayor será el ancho de banda y también la capacidad de transmisión en el canal. Entonces aquí explica esta parte de los gigahertz que nosotros veíamos en esta tabla, ¿sí ven? De acuerdo a los ciclos que nosotros tenemos en la frecuencia. Entonces, ustedes pueden ver que en el cable de fibra óptica tenemos una frecuencia en un ancho de banda de 2 gigahertz. Y acá en el cable coaxial, en el cable par trenzado, tenemos 3 megahertz y aquí 350 megahertz también. O sea, eso también hace la diferencia en la velocidad de transmisión. Ya bueno, esto de las políticas del Internet y el World Wide Web ya vimos también en clases anteriores. Ya no vale recalcar este tema. Ya, aquí viene esta parte de lo que les decía que al inicio del Internet nosotros empezamos con el IPv4, que nos daba una dirección IP de 4 octetos. ¿Eso qué nos quiere decir? De 4 grupos. De 4 grupos de números que están, por ejemplo, todavía estamos utilizando IPv4, ¿no es cierto?, en el Internet actualmente. Pero voy a mostrarles cómo es una dirección IP. Ya. Esta es una dirección IP que está formada por 4 octetos. Octetos hace referencia a cada uno de estos de aquí que estamos separados por el punto. Esta es una dirección IPv4. Cuando inició el Internet, todas los hosts o las computadoras nos otorgaban una dirección IP versión 4. Pero ahora con tantos nuevos dispositivos que se conectan a Internet, por el Internet de las cosas, como hablamos también, varios dispositivos van ocupando el direccionamiento IP. Los servidores de Internet realizan un cálculo denominado cálculo VLSM para poder otorgar diferentes direcciones IP dentro de todo el Internet. Pero ese cálculo ya se está terminando, es decir, ya no puede sacar más direcciones. En el algoritmo del cálculo de las direcciones VLSM ya no puede otorgar más direcciones IP, porque son muchos dispositivos los que están solicitando. Entonces, por esa razón, se procede a inventar, digamos, o a modificar la parte del IPv4 y se evoluciona al IPv6, que es el Internet 2, como se le conoce. Este está diseñado originalmente, no incluye la transmisión de cantidades masivas de datos a miles de millones de usuarios. Debido al crecimiento de la población en Internet, el mundo estaría a punto de quedarse sin direcciones IP disponibles, ¿sí ven? Entonces, por eso se evoluciona al direccionamiento IPv6. Digamos que en los próximos años nos vamos a quedar ya sin IP versión 4 y todos vamos a tener que, bueno, automáticamente el Internet nos va a otorgar direcciones IPv versión 6, que nos quiere decir el IPv6. Y aquí está la diferencia, ¿no? Las direcciones de IP versión 6 tienen 128 bits para hacer cálculos y poder otorgarnos direccionamiento, ¿no es cierto? Entonces, esta es la diferencia entre el direccionamiento de IPv4 y IPv6, que el nuevo IPv6 tiene 128 bits para poder otorgarnos más. Dice, el Internet 2 es un consorcio de red avanzada que representa a más de 350 universidades y empresas privadas y agencias gubernamentales de los Estados Unidos que trabajan con
66.000 instituciones en todos Estados Unidos y socios de redes internacionales más de 100 países. Para conectar estas comunidades, Internet 2 desarrolló una red de 100 gigabits de alta capacidad que sirve como banco de pruebas para las tecnologías de vanguardia y que pueden migrar en un momento dado al Internet público. Por ejemplo, la telemedicina, el aprendizaje a distancia y otras aplicaciones avanzadas que son posibles con los servicios de Internet para consumidores. Se está implementando la cuarta generación de red que va a proveer 8.8 terabits de capacidad, ¿sí? Entonces, al mejorar la infraestructura del Internet y con el avance de las tecnologías, por ejemplo, se puede hacer esto de la telemedicina, que digamos que es un médico que está utilizando un robot y está operando, digamos, en otra parte del mundo. Imagínense hacer ese tipo de procesos, se tiene que tener una conexión de Internet estable y de alta disponibilidad. Sí, a eso hace referencia esto del Internet 2, que por las nuevas tecnologías que se están desarrollando, necesitamos muchísima mayor velocidad de transmisión. Ya, vamos a ver esto, lo que son las redes privadas virtuales VPN. Ya, ¿qué pasaría si tuviéramos un grupo de marketing encargado de desarrollar nuevos productos? Estoy partiendo de un ejemplo, ¿no? Que está encargado de desarrollar nuevos productos y servicios para su empresa con miembros esparcidos en todo el país. Sería conveniente que se pudieran enviar y recibir correos electrónicos entre sí y comunicarse con la oficina central sin ninguna probabilidad de que personas externas pudieran interceptar las comunicaciones. Estas palabras de aquí son importantes, interceptar las comunicaciones. En el pasado, una respuesta a este problema era trabajar con las grandes empresas en redes privadas que ofrecían los clientes de redes seguras, privadas y dedicadas. Sin embargo, esto era una solución costosa. Una mucho más económica era crear una red privada virtual dentro de la red de Internet pública. ¿Sí? Una red privada virtual. Una red privada virtual o denominada VPN es una red privada segura y cifrada que ha configurado dentro de una red pública para aprovechar la economía de escala y las facilidades administrativas de las redes grandes como Internet. Entonces, ¿qué nos quiere decir la VPN? Es una red virtual privada, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros, digamos que trabajamos en el área de tecnología y tenemos información delicada, ¿no? Que nosotros no podemos enviarle un simple correo o un mensaje de WhatsApp, se me ocurre. Ya, entonces para eso se generan lo que son las redes privadas VPN. Por ejemplo, se genera este tipo de redes y es como si nosotros tuviéramos un solo canal de comunicación en donde queremos llegar. ¿Sí? En ese tipo de redes de VPN son redes seguras y cifradas que ningún tipo de hacker ni nada de eso puede entrar a ver esa información e interceptar la información que se está transmitiendo por ese medio. A eso hace la referencia a las redes virtuales VPN. Son, digamos, redes seguras, redes privadas. Las entidades bancarias utilizan bastante este tipo de tecnología para la parte del trabajo de ellos. Aquí les explica un poco mejor con el gráfico. Las redes virtuales VPN se utilizan varios protocolos para proteger los datos que transmiten a través de una red de Internet pública, como el protocolo de tunelización punto a punto PPTP. Un conjunto de procesos conocidos como tunelización, los paquetes de datos se cifran y vuelven dentro del paquete IP. Al agregar esto envoltura alrededor de un mensaje de red para ocultar su contenido, las empresas comerciales crean una conexión privada que viaja a través de la red pública. ¿Sí ven? Entonces, como vemos, aquí están los hosts o los orígenes y destinos de la información que estamos enviando. Lo que hace la VPN es como poner una protección extra alrededor del paquete de información. ¿Sí? Que esta protección extra es lo que le conocemos como VPN, que es una red privada para que el mensaje no sea cifrado ni interceptado
en la red pública. ¿Alguien tal vez ha tenido experiencia en utilizar este tipo de tecnología de redes privadas para su trabajo? Sí, yo me conecto por VPN para el sistema. Ya, sí, ese es, cuando inició la pandemia hubo también un repunte bastante de este tipo de tecnologías para hacer el teletrabajo, ¿no? Y nosotros podemos conectarnos digamos, a nuestros ordenadores que estaban en las oficinas. Entonces es un claro ejemplo también. Mateo, está levantando la mano. Sí, por mi parte, de igual manera, he hecho uso entre todas las cosas. Cuando salgo de viaje, pues me conecto remotamente y generar pedidos. Claro, es con la VPN para Pido nosotros poder. Muchas gracias, Mateo y Marco, por la participación. ¿Alguien más ha utilizado este tipo de tecnologías? Sí, Sí, profe, profe, yo en igual. sistema también tenemos, normalmente para el sistema de facturación, para los servidores también de la información y cifrado de información que tenemos. Muy bien, Isabel, muchas gracias. Iván, me parece que iba a hablar algo. Sí, profe, igualmente en mi trabajo hemos utilizado la VPN, tanto para escritorio remoto o el equipo de la oficina igual con la VPN para trabajar desde la casa. Sí. Más las áreas financieras, porque utilizan el sistema de la parte financiera que es delicado, utilizan las VPNs para conectarse con los servidores de las empresas. Digamos, las áreas delicadas que no puede ser interceptada la información, digamos, utilizan VPNs. Listo. Estructura, bueno, esto ya no es relevante. Ya. Vamos a ver esto también lo que vimos, que uno de los servicios del Internet, ¿no es cierto?, es el hipertexto, que son las páginas web basadas en un lenguaje de marcado de hipertexto conocido como lenguaje HTML. Esta palabra de lenguaje HTML ya se ha vuelto hoy en día muy familiar, ¿no es cierto?, porque todos los sitios web o incluso dentro de los correos nos mandan ya una pequeña página, una landing page realizada con HTML. Todas las páginas web del mundo son realizadas con este protocolo HTML, que es el lenguaje marcado de hipertexto. Es un estándar en realidad del HTML, el cual da formato a los documentos que incorpora vínculos dinámicos a otros documentos de imágenes almacenadas en la misma computadora o equipos remotos. El software de navegador web que opera en una computadora puede solicitar a las páginas almacenadas un servidor host de Internet mediante el protocolo de transferencia de hipertexto HTTP. ¿Cuál ha sido este protocolo? Es conocido, ¿no es cierto? El protocolo HTTP, que ha sido un protocolo que nos sirve para la transferencia del HTML, que es el hipertexto, que a su vez son las páginas web. El HTTP es el estándar de comunicaciones que utiliza para la transferencia de páginas en la web, por ejemplo, http.sec.gov y la página, ¿no es cierto? Su navegador envía una solicitud HTTP al servidor sec.gov, el cual solicita la página inicial de sec.gov, ¿no es cierto? En un conjunto la dirección se le conoce como localizador uniforme de recursos, que es la URL. Cuando nosotros estamos en el navegador, ¿no es cierto? Y colocamos, por ejemplo, el eva.wisen.edu.es. Esto de aquí se le conoce como la URL del sitio web. Al momento de nosotros darle Enter, esto de aquí, mediante el protocolo de HTTP, y ven, aquí está. En este caso es el protocolo HTTPS, que ya lo vimos que todos los sitios web publicados en Internet tienen que ser páginas seguras, ¿no es cierto? Como las páginas de las entidades bancarias. Tenemos el protocolo HTTP, que a su vez hace la solicitud de ese sitio web, que en la parte de atrás, digamos, en el back, está formado por los archivos HTML, que son los maquetadores de hipertexto.
¿Cómo podemos ver de cualquier sitio la parte HTML? Le damos clic derecho, le ponemos ver código fuente de la página. Y si ven, todos estos códigos de aquí es el maquetado HTML por la cual está construido, en este caso, la plataforma EVA de Wisi. Si ven, entonces, todos estos códigos de aquí son el lenguaje HTML, que es el lenguaje de maquetado. Vamos a hacer el ejemplo de... Perdón, ¿y esto es público? O sea, si yo hago desde mi computadora, ¿puedo ver todos esos códigos de acceso? Sí, ¿O esto por lo que usted modifica? no, pueden hacer la práctica. Usted ingresa a cualquier sitio web y le hace como yo le hice. Le pone clic derecho en cualquier parte del sitio y le pone inspeccionar, ver código fuente de la página y le va a ver. Por ejemplo, hagamos de otra. A ver, por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué sé yo? Ya, esta es la página Sí, del sí se banco. visualiza todo eso, sí. Sí, ponemos clic derecho, ver código fuente de la página. Y ustedes pueden ver. Sí. Entonces, todo esto también depende de las seguridades que tenga cada administrador o cada webmaster que desarrolle y diseñe el sitio web para ponerle todos la parte segura de la navegabilidad en las páginas, ¿cierto? Ahora, una página misma de Wisen podemos ver que en la cual todavía no le hemos instalado el certificado de seguridad SSL, que se llama HTTPS, por ejemplo, una página que se llama Venture. Ya, esta página es de Wisen, en la cual hace referencia a la parte de innovación, una incubadora de innovación que tiene el instituto. Esta es una página web, ¿no es cierto? Común y corriente. Pero esta, si ve cómo me sale aquí, no es seguro. Es porque yo todavía no he hecho la instalación del HTTPS. Aquí solamente está HTTP. Déjame ver si me deja copiar la URL. Si ven, me copié la URL de aquí este momento y solo está con HTTP. Por eso es que me sale sitio no seguro. ¿Sí? Entonces siempre tienen que tener en cuenta eso de no estar ingresando a... Bueno, en este caso Wisen esto no tiene nada de peligroso, sino que ya el motor de búsqueda de Google, al no tener el certificado, lo pone como sitio inseguro. Por eso solamente porque no está todavía instalado el certificado. Pero, por ejemplo, existen páginas maliciosas o correos que llegan con enlaces que les mandan a páginas maliciosas. Entonces, el mismo antivirus a la computadora o el mismo navegador dice, es un sitio peligroso. Sí, entonces hay que tener mucho en cuenta de tal vez no ingresar datos o cosas así que les solicitan mediante correo. Ya, entonces eso, conocimos lo que era la URL, la dirección de un sitio web, que mediante el protocolo HTTP o HTTPS hace la solicitud de las páginas que están realizadas en el lenguaje HTML o el lenguaje de marcado de hipertexto. Los servicios de Internet actualmente en dispositivos de computadoras, por ejemplo, aquí podemos ver cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, desde las páginas que se accede más, desde qué dispositivo, por ejemplo, desde computadoras, donde más accedemos es a Google, al buscador Bing, a Yahoo y a otras páginas, mientras que desde los tablets o desde los celulares, iguales podemos ver la posición, primero está Google, y desde las consolas de videojuegos también está Google. Entonces, por eso es que las empresas, digamos, en la parte de marketing, son muy enfáticos en esta parte de ser más visibles en el navegador más importante, en el motor de búsqueda más importante que tenemos en la actualidad, que es Google, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, para ser mejores posicionados en Google, merito que la página sea sitio seguro, como estamos viendo aquí, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, una página esté sitio seguro, ya Google le pone penalizaciones y no aparece en los motores de búsqueda. Usted busca cualquier cosa en Google, ¿no es cierto? Y no aparece en las primeras posiciones. Entonces, a ese escalonamiento, llamémosle así, se le llama como SEO.
SEO es la forma de nosotros ser más visibles en los motores de búsqueda. Entonces, nosotros al momento de desarrollar un sitio web o una plataforma que está publicada en Internet, siempre tenemos que tener en cuenta esos estándares que nos piden, ¿no? Que, por ejemplo, la imagen que usted carga aquí tiene que tener un nombre para que el motor de búsqueda le interprete por el nombre y cargar la imagen. Entonces, son varios parámetros que nosotros debemos ir siguiendo para ser visibles, más visibles de los motores de búsqueda. Esto de la web 2.0, la web 3.0, ustedes mismos ya hicieron el trabajo, esto ya lo vimos. Bueno, dentro de los servicios de Internet, ¿cuáles son las principales tecnologías y estándares para las redes inalámbricas, comunicaciones y accesos a Internet? Como vimos, tenemos diferentes tipos de conectividades, como vimos, ¿no es cierto? Las conectividades con cables y las conectividades de radiofrecuencia. Un ejemplo claro de las conectividades de radiofrecuencia, por ejemplo, son los sistemas celulares, ¿no es cierto? Si bien es cierto, cuando recién empezamos con esto de los celulares, primero empezamos con las redes 3G, recuerdan que antes teníamos los celulares y la red de celular era 3G, luego evolucionamos a la red 4G. Entonces dice, las primeras generaciones de los sistemas celulares se diseñaron en la primera instancia para la transmisión de voz y de datos limitados en forma de mensajes cortos. Ahora las compañías de comunicación inalámbricas ofrecen redes de 3G y 4G. Las redes 3G son de velocidades de transmisión que varían desde 144 kbps, que son kilobytes por segundo, para el usuario móvil, por ejemplo, para un auto hasta más de 2 megabits por segundo el usuario fijo. Ofrece la velocidad de transmisión razonables para enviar y recibir correos electrónicos, navegar en la web y comprar en línea, pero son demasiado lentos para los videos. La red 3G, si bien es cierto, como nos dice aquí el ejemplo, nos sirve para navegar en la web, para hacer una compra en línea, para recibir correos. Pero para ver videos es una red muy lenta, ¿sí? Por lo que vemos aquí la velocidad de transmisión en 3G. Mientras que la velocidad de transmisión en las redes 4G tiene una velocidad mucho más alta. La velocidad de descarga de 100 megabits por segundo y el envío de 50 megabits, con más que suficiente para la capacidad para ver videos de alta definición en su teléfono inteligente, ¿sí? Entonces nosotros del 3G que teníamos antes, que era simplemente utilizar, ¿no es cierto?, los mensajes, tal vez ya en los teléfonos nuevos, no sé si ustedes se acordaban, en los primeros que podíamos navegar eran los BlackBerry, que ustedes podían navegar, entrar a comprar cualquier cosa o ver el correo, y teníamos red 3G. Cuando evolucionamos a la red 4G, es cuando ya salieron los primeros smartphones, los cuales ya teníamos ya YouTube y aplicaciones que, como lo muestran aquí por las velocidades de transmisión, podíamos tener este tipo de tecnología. En los estándares actuales, las redes 4G son la evolución en el largo plazo del LTE y la interoperabilidad mundial para el acceso a los microondas móviles. Si bien es cierto, actualmente ya no solamente estamos con la red 4G, sino también con las redes 5G. Que por el momento en el país todavía no tenemos esta tecnología, pero ya en países más grandes como Estados Unidos ya operamos en las redes 5G, que son de mayor velocidad de transmisión, ¿sí? Con estas redes 5G también ya viene lo que les dije yo del Internet de las Cosas, porque la conectividad es muchísimo más rápida. Aquí está. La red 5G, la ventaja más destacable de esta tecnología es que soporta mayor ancho de banda, lo cual se traducirá a mayores velocidades de descarga que pueden superar los 100 gigabits por segundo. ¿Sí ven? Aquí está la diferencia. Son 100 gigabits por segundo comparado con la red 4G, que eran 100 megabits por segundo, ¿sí? Y ya hicimos la aclaración que un gigabit es igual a 1024 megabits. Es la diferencia, ¿sí? Debido al mencionado incremento, se espera que estas redes no solo sean utilizadas para teléfonos
como ocurre en las redes telefónicas actuales, sino que además puedan ser empleadas para el uso general de ordenadores de escritorio o portátiles. Por esta misma razón se esperan nuevas aplicaciones en áreas como el Internet de las Cosas, el IoT. Ustedes escucharán varias veces el término del IoT y hace referencia al Internet de las Cosas. Y máquinas, los celulares 4G no soportan las nuevas redes, lo cual necesitan soportar para 5G. Sí, entonces, mediante la evolución de los dispositivos móviles, por ejemplo, los que tenemos actualmente 4G, no van a soportar la red nueva, ¿no? Porque los componentes van actualizándose día a día por poco. En la tecnología es muchísimo larga la parte de la evolución de los componentes electrónicos, hablemos, ¿sí? Ya, entonces, aquí podemos ver un gráfico de la evolución de los móviles, cómo han sido, ¿no es cierto? En 1980 teníamos el 1G, en 1990 2G, en 2001 teníamos ya la red 3G, en el 2009 empezamos con la red 4G con los de smartphone, y actualmente en el 2020 ya se lanzó la tecnología del 5G, en el cual la evolución ha sido el Internet de las Cosas. Profe, una consulta. Para los teléfonos que tienen 5G, ¿tienen alguna mejora aquí en el país o hasta que no se implemente esta tecnología no se puede explotar al máximo ese tipo de tecnología? Claro, si por ejemplo usted se ve a Estados Unidos y se compra un teléfono que tiene la tecnología 5G y viene al Ecuador, no va a funcionar en 5G porque nosotros todavía no tenemos la tecnología. Va a funcionar igualmente en 4G y no va a poder explotar esa velocidad o esas prestaciones tecnológicas que tiene ese dispositivo. Es la diferencia. Listo, profe, gracias. Ya, bueno, sí nos faltó todavía ver algunos temitas de lo que es el Bluetooth, de lo que es el Wi-Fi. Entonces, la próxima clase vamos a continuar, me parece, la primera hora y desde la segunda hora tendrían para resolver la prueba. Sí, claro, porque aquí en la diapositiva de acá, en los tipos de procesadores de texto, se termina el tema este de las redes de Internet. Nos falta un poco nada más. Listo, entonces vamos a quedar hasta ahí por esta clase. Listo, profe, muchas gracias.